de, de que la célula necesita un aporte continuo de aminoácidos para llevar a cabo la síntesis de proteínas. Y es que les mencioné en la clase pasada que normalmente todas nuestras proteínas cumplen un ciclo de vida. Y a ese ciclo de vida en que las proteínas de nuestro organismo lo cumplen se llama vida media. Y la vida media es el tiempo promedio en el que la mitad de las proteínas de ese tipo se recambia. De tal manera que yo les decía que nosotros formamos una proteína y esa proteína va a ser funcional durante algún tiempo. Una vez de cierto tiempo de estar usando esa proteína, su estructura sufre modificaciones y esas modificaciones que sufre hace que la proteína deje de funcionar, y al dejar de funcionar porque su estructura por el uso ya fue dañada, lo que hay que hacer es sustituir a esa proteína. De tal manera que todo el tiempo nosotros estamos formando nuevas proteínas, es de a diario, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, nosotros estamos formando literalmente nuevas proteínas. Eso es la cosa más común que existe en nuestras células, que de manera permanente, a cada instante y a cada segundo, se están haciendo nuevas proteínas. Eso es lo normal en una célula, estar produciendo de manera continua proteínas. Pero para estar haciendo de manera continua proteínas, pues la célula va a necesitar un aporte permanente de aminoácidos para que no se le acaben los aminoácidos y la célula pueda seguir estando formando sus proteínas. Pero también déjenles aclarar una cosa. Los aminoácidos que necesita una célula para su funcionamiento correcto no únicamente se van a utilizar para formar proteínas, pero también aclaro una cosa. La principal razón del aporte de aminoácidos a una célula es para que la célula forme sus proteínas, pero también aprendan esto que ya les he dicho. Los aminoácidos no sirven únicamente para hacer proteínas. Recuerden que los aminoácidos tienen funciones como aminoácidos. Los aminoácidos tienen funciones como ellos, como un aminoácido. Sin embargo, les he dicho que de estos 20 aminoácidos que forman proteína, lo principal es que estos aminoácidos van a ser usados para hacer ¿qué? Proteínas. Pero vuelvo otra vez al punto y no importa que sea reiterativo. Los aminoácidos no sirven únicamente para hacer proteínas. Los aminoácidos tienen funciones como aminoácidos. Los aminoácidos sirven como ellos, como aminoácidos. Sin embargo, lo vuelvo a repetir. La utilidad principal que le vamos a dar a los aminoácidos es para usarlos y formar ¿qué? Proteínas. Pero recuerden que estos 20 aminoácidos les dije que tenían dos funciones. ¿Se acuerdan las dos funciones que tenían estos aminoácidos, estos 20 aminoácidos? Funciones proteicas y no proteicas, ¿vale? Pero ahora entonces si la célula necesita de manera permanente un suministro de aminoácidos para llevar a cabo las funciones que ella necesite con esos aminoácidos, sean formar proteínas o sean funciones no proteicas, la pregunta aquí es, ¿de dónde le van a proveer a la célula de manera permanente estos aminoácidos que ella necesita para su funcionamiento normal? Bueno, podemos proveer a la célula de aminoácidos de dos fuentes, de manera endógena y de manera exógena.
¿Cuáles van a ser las dos fuentes de aminoácidos para nuestras células para que ellas hagan lo que tengan que hacer con esos aminoácidos? Endógenos y exógenos. O sea, podemos proveer de manera endógena aminoácidos y de manera exógena aminoácidos. De manera endógena vamos a tener dos. Número uno, aquellos aminoácidos que podemos formar. ¿Se acuerdan que podíamos formar nosotros aminoácidos a partir de cierto? Bueno, o sea, recuerden que nuestras células forman aminoácidos, pero no todos, ¿no? Sino al final de cuentas solamente son estos 10 aminoácidos que nosotros podemos formar, ¿verdad? Número uno, a partir de la síntesis de nuevos, ¿qué? A partir de la síntesis de nuevos aminoácidos, pero aclarando, aminoácidos que nosotros podemos, ¿qué? Formar, ¿verdad? No todos, recuerden que no todos los podemos formar, pero los que yo puedo formar, los puedo formar y proveérselos aquí a la célula, ¿no? Número dos, a partir de la destrucción, a partir de la degradación de nuestras proteínas. ¿A partir de la qué? Destrucción o degradación de nuestras proteínas. Recuerden que nuestras proteínas después de cierto tiempo hay que destruirlas, ¿no? Y si yo agarro una proteína mía ya vieja, la voy a degradar y al degradarla voy a liberar sus, ¿qué? Sus aminoácidos, ¿se acuerdan? Y recuerden que esos aminoácidos los puedo volver a utilizar para volver a hacer otra, ¿qué? Otra proteína. Ahí no es digestión de proteínas, ¿eh? Esto es degradación de proteínas. Son proteínas que nuestras, ya proteínas nuestras, ya proteínas viejas nuestras que no sirven. O también proteínas que se dicen mal plegadas. ¿Se acuerdan que era el plegamiento? Ya les mencioné un poquito del plegamiento. Cuando, o sea, cuando la proteína como se cierra y se hace, no, no me acuerdo la palabra que usó, como 3D, pero no 3D. No. La naturalización, que se empezara a ser tridimensional. Ah, Recuerden tridimensional, que eso. si una proteína se malplega, no sirve, ¿no? Porque recuerden que el plegamiento está determinado genéticamente para la estructura tridimensional. A veces, a veces tenemos proteínas mal plegadas. Esas proteínas mal plegadas no deben de permanecer. Esas proteínas mal plegadas inmediatamente deben de ser destruidas, ¿vale? Destruidas porque están mal plegadas. Entonces, yo voy a estar destruyendo proteínas mías, proteínas que son viejas, que ya cumplieron su tiempo de vida, o proteínas que están ¿qué? Mal plegadas. Al final de cuentas, sea que la proteína esté mal plegada o sea que la proteína esté vieja, la vamos a ¿qué? A destruir. Y al destruirla, ¿qué vamos a liberar de ella? Sus aminoácidos. Aquí la pregunta es, ¿y cómo vamos a saber qué proteínas nuestras están viejas y qué proteínas nuestras están mal plegadas y por ende solo necesitan y por ende las tenemos que destruir? Ok, ¿cómo vamos a saber nosotros qué proteínas nuestras son viejas y qué proteínas nuestras están mal plegadas y hay que destruirlas? Bueno, en nuestro organismo, a ver un minuto. En nuestro organismo, estoy con la fuente endógena de aminoácidos, ¿se acuerdan? No he tocado la exógena. En nuestro organismo existe una proteína que se llama ubiquitina, así como la escuchan, ubiquitina. La ubiquitina es una proteína que se llama proteína de la señalización de la muerte. Proteínas de la señalización de la muerte.
proteínas de la señalización de la muerte. Esta proteína, que es la proteína de la señalización de la muerte, cuando se le pega a una proteína nuestra, la está marcando como una proteína que ocupa ser destruida. La está marcando como una proteína que ocupa ser ¿qué? Destruida. De tal manera que cuando una proteína vieja de nosotros o una proteína mal plegada de nosotros llega y se le pega la ubiquitina, ¿qué está señalando la ubiquitina a esa proteína vieja o mal plegada de nosotros? Que esa proteína necesita ser ¿qué? Destruida. Literalmente, la ubiquitina la está señalando para que esa ubiquitina sea que para que esa proteína sea destruida. Por eso es que a la ubiquitina se le conoce como la señal de la muerte. Cuando una proteína está marcada por la ubiquitina, literalmente está marcada para morir, ¿vale? Literalmente está marcada para morir. Un minuto. Entonces, estas proteínas, esta ubiquitina, que es una proteína, marca a las proteínas viejas o mal plegadas de nosotros para que estas proteínas viejas y mal plegadas sean ¿qué? Destruidas, sean destruidas. Pero ahora, la ubiquitina no destruye a esas proteínas. La ubiquitina solamente las está ¿qué? Marcando para ser ¿qué? Destruidas. Por eso se le conocen como las proteínas de la señal de la muerte, ¿vale? Ahora, ¿quién es el que la va a destruir? Bueno, en nuestro cuerpo existe otra proteína más grandota, que esta proteína es la que va a matar y destruir a las proteínas señaladas. Y esta proteína se llama proteosoma. El proteo, así proteosoma. Proteosoma. El proteosoma es la proteína que va a destruir a nuestras proteínas que han sido previamente marcadas por la ubiquitina. Cuando una ubiquitina marca a una proteína, el proceso se llama ubiquitinación. Ubiquitinación. Quiere decir entonces que cuando una proteína es ubiquitinizada, esa proteína ubiquitinizada es una proteína que fue marcada ¿para qué? Para morir. ¿Y quién la va a matar? Otra proteína grandota que se llama ¿qué? Proteosoma. Y literalmente
Literalmente el proteosoma agarra la proteína ubiquitinizada y literalmente le empieza a arrancar aminoácido por aminoácido por aminoácido y literalmente destruye a esa estructura proteica, literalmente la destruye y empiezan a liberar sus aminoácidos. De tal manera que las proteínas de nosotros le tienen miedo no al proteosoma, porque el proteosoma solamente va a destruir aquellas que estén marcadas. Las proteínas de nosotros le tienen miedo, mejor dicho, ¿a quién? A la ubiquitina. Porque si la ubiquitina se les pega, significa que están marcados ¿para qué? Para morir. Ahora, pero todo esto es un ciclo. Al final de cuentas, el proteosoma es el que destruye, ¿no? Pero el proteosoma, ¿qué les dije que es también? Una proteína. Y como proteína también tiene una ¿qué? Vida media. Tiene una vida media. Y también la va a marcar ¿quién entonces? La ubiquitina. Una vez que ese proteosoma ya esté viejo, la ubiquitina llega y la va a marcar. Y cuando la marque, entonces el proteosoma va a ser que ubiquitinizado. ¿Y quién lo va a destruir al proteosoma? Pues otro proteosoma. Va a llegar otro proteosoma y lo va a destruir porque el proteosoma fue ubiquitinizado. Pero no nos vayamos muy lejos. La ubiquitina también es una proteína. Y como proteína también tiene una vida media. Y como toda proteína que cumple una vida media, la ubiquitina también va a ser ubiquitinizada para ser destruida por un proteosoma. Al final de cuentas, nada es permanente. Todo tiene un tiempo de vida, todo tiene un tiempo de uso y una vez llegado a ese tiempo de vida, ese tiempo de uso, es destruido en nosotros. Ahora, entonces las proteínas viejas en nosotros necesitan ser destruidas. Las proteínas viejas de nosotros necesitan ser destruidas. Las proteínas mal plegadas de nosotros necesitan ser destruidas. Y al final de cuentas, les vuelvo a decir, al final de cuentas, es la destrucción de proteínas viejas de nosotros o mal plegadas que van a conllevar a que nuestras proteínas viejas o mal plegadas sean destruidas y sean liberados sus aminoácidos y sus aminoácidos sean utilizados para lo que sea, para formar una nueva proteína o para funcionar como aminoácidos, como sea la situación. Pero esas eran las fuentes endógenas de aminoácidos, ¿verdad? Que vendrían siendo la síntesis de nuevos aminoácidos, de aquellos que podemos formar, y la destrucción o degradación de proteínas viejas o mal plegadas a través de la ubiquitinación proteosoma. Pero, niños, la fuente principal de aminoácidos para la célula no es endógena. La fuente principal de aminoácidos para nuestras células es exógena, ¿vale? Y la fuente principal que es la exógena para nuestros aminoácidos, para nuestras células, es a través de la digestión de las proteínas. Entonces, ¿qué es la digestión de las proteínas? Es nuestra fuente exógena de aminoácidos para nuestras células. Y es la fuente exógena, es la fuente principal. O sea, nuestra principal fuente de aminoácidos para nuestras células, para que ellas hagan lo que tengan que hacer con esos aminoácidos, es la exógena, que viene directamente de la digestión de las proteínas. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo digestión de las proteínas que degradación de las proteínas, ¿no? Porque la degradación de las proteínas son proteínas nuestras, mal plegadas o viejas, pero nuestras, que ya cumplieron un ciclo que no sirven.
versus que la digestión de proteínas no son proteínas nuestras. La digestión de las proteínas son proteínas que exógenas, de origen animal o de origen vegetal, que nuestro tubo digestivo, ¿qué tiene que hacer? Degradarlas para liberar sus, ¿qué? Sus aminoácidos y absorber sus aminoácidos y que sea utilizado por nuestras, ¿qué? Por nuestras células. Esa es la fuente principal de aminoácidos. Un minuto. Es que tengo una brigada de vacunación en Angostura, yo soy el responsable de Angostura, entonces ando viendo todo eso. ¿Me quieren en Angostura mañana? Bueno, seguimos. Vamos. Tenemos examen de anatomía ¿Con quién? con el profe Juan. ¿Con Con el Kiko? doctor Chico, ajá. No, yo les digo que se lo cambien. Arre, arre. Sí, le digo, ¿eh? Ah, pues si se lo cambia yo voy. Yo también. Yo también, yo también. ¿Qué? Yo también, si lo cambio, yo también voy. ¿Ok? Si le dice que lo cambia, yo voy. ¿Cómo? Pero saliendo vamos a pistear. Bueno, ahorita vemos eso, vamos a la clase. Entonces les dije, nuestra fuente principal de aminoácidos va a ser la digestión de las proteínas. Miren lo que les decía, el principal uso de los aminoácidos procedentes de la degradación o digestión, espero que entiendan ya la diferencia entre degradación y digestión, procedentes de la degradación o digestión de las proteínas
es el ser precursores de síntesis de nuevas proteínas y también para la síntesis de otros compuestos nitrogenados como bases nucleótidos. Es lo que les decía, o sea, no solamente sirven para hacer aminoácidos, sino para otras cosas. Las proteínas dañadas, esto también es bien importante. Yo les dije que la ubiquitina marcaba a qué proteínas, a las proteínas que dañadas o mal que plegadas, no dañadas ya por el uso o mal plegadas, pero me faltó una cosa bien importante. La ubiquitina también marca a las proteínas innecesarias. ¿A qué me refiero con proteínas innecesarias? A las proteínas que no están haciendo nada. O sea, no están mal plegadas, no. No están viejas, no. Pero no están haciendo ¿qué? Nada. No están haciendo nada. Y es que dice la célula, aquí no es pensión. O sea, sí. Hoy es tu proteína, le dice, ¿qué estás haciendo? Nada. Déjate marco. Punto, se acabó. Oye, pero es que yo estoy nueva. ¿Y qué tiene que estés nueva? Oye, pero es que yo no estoy mal plegada. ¿Y qué tiene que no estés mal plegada? No estás haciendo nada. Y si no estás haciendo nada, hay que destruirte. Punto, se acabó. O sea, la ubiquitina no puede ver una proteína no haciendo nada porque va y la marca. O sea, así de simple. Entonces, ¿qué vamos a destruir nosotros? Proteínas viejas, proteínas mal plegadas o proteínas que no están haciendo nada. O sea, en la célula, niños, en las células, no crean que hay consideración. Las cosas se necesitan, están. Si no se necesitan, hay que destruirlas. Oye, pero es la proteína, pero estoy bien bonita. No importa que estés bien bonita, no estás haciendo nada, te tienes que morir. Punto, se acabó. Entonces, la célula no anda con broma. Es funcional algo, lo deja. No es funcional algo, lo elimina. Todo cuesta energía, todo cuesta dinero en la vida, todo cuesta energía y la célula no va a andar manteniendo proteínas bonitas nomás para que estén ahí sin hacer nada. No, se necesitan, las dejamos. Si no se necesitan, las eliminamos. Entonces, ahora, también hay que aclarar aquí algo. Hoy. Ahora, en las células sí les dije que hay un aporte continuo de aminoácidos, pero también les digo una cosa. La célula no tiene reservorio de aminoácidos. ¿Qué significa que no hay reservorios de aminoácidos? Que si los aminoácidos no se ocupan para algo, no se van a quedar como aminoácidos, van a ser eliminados. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al punto, en la célula no van a haber cosas innecesarias. Quiere decir entonces que si ustedes comen más aminoácidos de lo que ustedes necesitan al día, el exceso de aminoácidos no se queda como aminoácidos. Los aminoácidos, en cuanto sobrepasan su elevación normal en la célula, los aminoácidos se empiezan a convertir, se empiezan a metabolizar a tres cosas: acetil-CoA, acetoacetil-CoA y piruvato. Pregunta de examen: ¿en qué se convierten los excesos de aminoácidos? Todo exceso de aminoácidos se convierte en acetil-CoA, acetoacetil-CoA y piruvato. Acetil-CoA,
acetoacetil-CoA y piruvato. Todo exceso de aminoácido se convierte en acetil-CoA, acetoacetil-CoA y en piruvato. Todo exceso. Ahora, esto se los digo porque ya ven que hay mucha gente ridícula que dice que si tú comes muchas proteínas no vas a engordar, que porque las proteínas no son grasas. No. Vuélvete a meter a tu cabeza. Todo exceso de aminoácidos que haya en tu célula, todo exceso de aminoácido que haya en tu célula se convierte en acetil-CoA, acetoacetil-CoA y piruvato. Y déjenles decir una cosa, acetil-CoA se convierte en grasa. Acetoacetil-CoA se convierte en grasa. Y piruvato se convierte en grasa. De tal manera que ¿cómo vamos a almacenar entonces el exceso de aminoácidos en nuestro cuerpo? Los vamos a metabolizar y convertirlos en grasa. Entonces yo les pregunto, ¿empezarán a hacer entonces también grasitas si están tragando lo bruto de aminoácidos y de proteínas? También, porque vuelvo a decirles, la célula no es reservorio de aminoácidos. Dice la célula, ustedes tragan un fregatatán de proteínas, por lo tanto hay mucha digestión, hay mucha liberación de aminoácidos. Entonces dice la célula, muy bien, hay mucha liberación de aminoácidos, ¿está bien? ¿Qué hacemos? Hay muchos aminoácidos, formemos nuevas proteínas. Ok, formemos. Ya se formaron las que tienen que formarse y sigue habiendo muchos aminoácidos. Entonces dice la célula, ¿qué hacemos ahora? Hay que hacer cualquier otro producto que se hace con los aminoácidos que se requiera. Bueno, ya los hice, pero sigue habiendo muchos aminoácidos todavía. Entonces dice la célula, bueno, yo ya no sé qué hacer con tantos aminoácidos, ya no puedo hacer más proteínas porque ya formé las que tenía que formar, ya no puedo hacer productos nitrogenados porque ya formé los que tenía que formar y aún así sigue habiendo todavía muchos aminoácidos. Entonces, ¿qué hace la célula? Los agarra y los convierte en acetil-CoA, acetoacetil-CoA y en piruvato. Y cuando los convierte en acetil-CoA, acetoacetil-CoA y en piruvato, literalmente, niños, literalmente, cuando los convierte a eso, literalmente puede hacer lo que sea con ello. O sea, acetil-CoA, acetoacetil-CoA y piruvato son las cosas más flexibles que puede haber y que se pueden hacer hasta lo que no se imaginan con ellos. Y una de las inmensas cosas que se pueden hacer a partir de ellos es convertirlos en grasa. Es convertirlos en grasas. Entonces vamos a empezar nosotros a ver a la digestión de las proteínas. Y la digestión de las proteínas, niños, vamos a ver que hay dos tipos de digestión: mecánica y bioquímica. Mecánica y bioquímica o química. La digestión mecánica, porque al final de cuentas, ¿en qué les dije que era la digestión? Al final de cuentas, ¿qué era la digestión? Liberar los aminoácidos. Desnaturalización. No, la digestión no es naturalización. Una fuente exógena, ¿no? ¿Vale? La digestión, niños, es degradación de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Eso es la digestión, así es simple. La digestión es degradación de moléculas pequeñas, de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Degradación de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Las proteínas están grandotas, ¿no? Y sus aminoácidos son pequeños. Entonces, está convirtiendo moléculas grandes a moléculas pequeñas. Ahora, hay dos mecanismos por los cuales podemos convertir las moléculas grandes a moléculas pequeñas. Número uno es
a través de la digestión mecánica y otra es la digestión bioquímica. La digestión mecánica prácticamente es la masticación. Yo les pregunto, cuando mastican, ¿no están convirtiendo moléculas grandes a moléculas pequeñas? Entonces, por definición, eso es que digestión, ¿no? Pero es una digestión que mecánica, que estamos convirtiendo moléculas grandes a moléculas que pequeñas, pero eso solamente es la digestión, el estar mordiendo, mordiendo y mordiendo. Eso es conversión de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Pero esta digestión mecánica no libera aminoácidos, solamente hace un proceso de trituración que favorece la digestión, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Obviamente sí favorece la digestión, pero ¿por qué? Porque no es lo mismo que en el estómago se degrade una manzana, un pedazote de manzana que hayan tragado de una mordida, a que hayan masticado 30, 40 veces ese mismo pedacito de manzana y ya llega al estómago como una papilla, que es algo muchísimo más fácil de degradar. Obviamente, ¿qué creen que se va a degradar mejor? ¿Esa papilla o ese pedazote de manzana? Pues la papilla, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, la digestión mecánica no está liberando aminoácidos. Está así haciendo moléculas grandes a moléculas pequeñas, pero como tal no hay liberación de aminoácidos. Pero viene la digestión bioquímica. Y cuando hablamos de la digestión bioquímica, estamos hablando que esta degradación de moléculas grandes a moléculas pequeñas se lleva a cabo por enzimas. Se lleva a cabo por enzimas. Las enzimas. Quiere decir entonces que las enzimas van a ser las responsables directas de la completa digestión de las proteínas. Y hay dos procesos que van a apoyar y favorecer la digestión bioquímica. ¿Cuáles dos procesos creen que apoyan a la digestión bioquímica, niños? ¿Cuáles dos procesos apoyan a la digestión bioquímica? La digestión y la degradación. ¿Cómo? No entendí. La desnaturalización y la digestión mecánica, que no favorecen a la bioquímica. Entonces, la digestión mecánica y la desnaturalización de las proteínas facilitan el trabajo de la digestión que facilitan el trabajo de la digestión bioquímica. De la digestión bioquímica. Y al final de cuentas, la digestión bioquímica, les dije en qué consiste: la conversión de moléculas grandes a moléculas pequeñas, pero específicamente la digestión bioquímica es a través de ¿qué? De enzimas, y estas enzimas son las que sí van a liberar aminoácidos para que esos puedan ser absorbidos. Quiere decir que la desnaturalización y la digestión mecánica no liberan aminoácidos, pero favorecen a la digestión bioquímica, para que la digestión bioquímica, que es aquella con presencia de enzimas, sea la que libere al final de cuentas los aminoácidos. Bueno, vamos a tener, niños, que la digestión mecánica, pues ¿en dónde creen que empieza la digestión mecánica? Pues en la boca, ¿no? O sea, aquí, la mecánica. Y la digestión bioquímica de las proteínas empieza en el estómago. Quiere decir que en el estómago va a empezar a ver la primera enzima de la digestión de las proteínas. La primera enzima de la digestión de las proteínas, que se llama pepsina. Entonces, ¿en dónde empieza la digestión mecánica de las proteínas? En la boca.
¿En dónde empieza la digestión bioquímica de las proteínas? En el estómago. Y si hablamos de los carbohidratos, ¿en dónde empieza la digestión mecánica de los carbohidratos? En la boca. ¿Y en dónde empieza la digestión bioquímica de los carbohidratos? En la boca. También, porque en la saliva hay una enzima que degrada ciertos carbohidratos. Y si hablo de los lípidos, la digestión mecánica, ¿en dónde empieza? En la boca. Pero la digestión bioquímica de los lípidos empieza en el intestino. Entonces, las proteínas empiezan la digestión en el estómago, la bioquímica. Los carbohidratos empiezan la digestión bioquímica en la boca. Y los lípidos empiezan la digestión bioquímica en el intestino. Quiere decir que la digestión bioquímica de carbohidratos, lípidos y proteínas es distinta. Es donde van empezando las primeras enzimas. Y la digestión mecánica de ambas empieza en donde, de las tres, empieza en la boca, de las tres. Mañana voy a empezar a ver la digestión bioquímica de las proteínas. Ahorita el resto que queda, a ver, voy a preguntarles quiénes quieren ir mañana a Angostura. Me mandan mensaje por privado, yo me encargo de sus maestros, ustedes no se preocupen. Los que quieran ir, manden un mensaje privadito ahorita terminando la clase para yo hablar con sus maestros sin problemas. ¿Sale, vale? Nos vemos, manden el mensaje